Hola, muy buenos días a todos. Pues ya estamos listos para empezar este siguiente webinar titulado Consecuencias del incumplimiento de la ley LFPORPI. Tenemos el gusto que nos acompañe nuevamente el licenciado Alejandro Ponce Rivera Chávez, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar. Alejandro, buenos días. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues agradeciéndole, licenciado, nuevamente que nos acompañe en estos webinars que pues bimestralmente vamos haciendo en conjunto con usted. Ya di el tema de qué es consecuencias del incumplimiento de la ley antilavado. La misma dinámica que hemos hecho en estos webinars, vamos a dar al final unos minutos para responder preguntas que tenga los clientes. Eh, si me las van escribiendo por el chat para que las leamos al final de la reunión, para que podamos contestarla al licenciado Alejandro, ¿le parece bien? Claro que sí, me parece muy bien. Perfecto, muy bien. Pues nuevamente les doy las gracias a todos por acompañarnos y pues le dejo la palabra al licenciado Alejandro Ponce, que amablemente pues, nos acompaña nuevamente en este webinar. Le Muchas dejo la palabra al gracias. licenciado. Gracias, Juan Carlos, muy amable, ¿eh? Bien, voy a presentar el material que preparamos. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar en donde pues tenemos la intención de compartir con ustedes información que puede ser de importancia y de utilidad para quienes están involucrados en este tema del cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Vamos a hablar de las consecuencias del incumplimiento de esta ley y, bueno, pues destacando la importancia de cumplir, obviamente, ¿no? Y dar algunos tips que pues iremos viendo en el camino. Muy bien, el objetivo entonces de esta plática es, bueno, vamos a hablar de este tema con el objetivo de concientizar al participante de la importancia de establecer programas de cumplimiento de la ley para evitar las consecuencias previstas en la ley. Em, pues vamos a hablar de estas obligaciones que tenemos, pero aquí lo importante es que seamos conscientes de que no es nada más una ley pues que nos establece mayores cargas, obligaciones adicionales a las que de por sí ya tenemos y que bueno, pues hay que cumplir y pues, por cumplir, ¿no? Yo creo que tenemos que ver que esta es una ley que nos puede causar graves problemas si no cumplimos con ella y de ahí la importancia de establecer programas de cumplimiento, pero que realmente nos permitan cumplir con esta ley de la forma correcta, de la forma adecuada, de una forma puntual. Esta ley es una ley muy estricta en el sentido de que, pues, el menor incumplimiento, el menor detalle de incumplimiento que tengamos, nos va a traer una multa que muchas veces es desproporcionada con el valor del negocio, con el valor de la operación. Pongo un ejemplo adelantándome, ¿no? Hay una obligación que consiste en, por ejemplo, vamos a hablar ahorita más bien vamos a hablar de la prohibición de pagar en efectivo ciertas operaciones. Bueno, si yo incumplo con esa obligación para estas operaciones que tienen límites del efectivo y pago en efectivo una cantidad excedente a ese límite, me van a imponer una multa y la multa mínima en ese momento es como de 1 millón de pesos. No importa si lo que me excedí en el pago en efectivo fue 10,000 pesos o 5,000 pesos. La multa mínima es de alrededor de 1 millón de pesos. Y claro, esta multa aplica para el que recibió el pago en efectivo. Entonces, vemos cómo la multa no es proporcional con el valor de la operación, pero para, pues para las autoridades, para el legislador, incluso para el Poder Judicial, esto es algo válido, no es algo que sea inconstitucional,
porque estas sanciones no deben ser proporcionales con el valor de la operación, sino proporcionales con el objetivo de la ley, y el objetivo de la ley es prevenir el lavado de dinero. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que contempla esta ley, pues de estos peligros que enfrentamos cuando somos sujetos obligados a cumplir con esta ley, porque si somos conscientes de esto, bueno, vamos a poder desarrollar y establecer programas de cumplimiento que no nos permitan tener esas fallas, ¿no? Si pasarme un peso del límite del efectivo me va a traer como consecuencia que me pongan una multa de 1 millón de pesos, bueno, pues voy a establecer procedimientos para que no demos lugar a excedernos de ese límite del efectivo, ¿no? Por mencionar un ejemplo que creo que es atinado en este momento. Bien, entonces, ese es el objetivo. Al final, como en todos estos webinars, vamos a hablar de este sistema de Prevenet que nos permite llevar el archivo de la información y que va muy de la mano con el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y al final, pues vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas, las cuales desde ahorita pueden ir poniendo en el chat para que las respondamos al final. No se preocupen si no las vamos leyendo en el momento que las van poniendo. Muchas veces ocurre que ponen alguna pregunta y que en el transcurso de la exposición se va respondiendo. Si no fuera así, al final las vamos a leer y a contestar. Muy bien, pues gracias por acompañarnos nuevamente, y ahora sí vamos a dar inicio. El objetivo de la ley de prevención de lavado de dinero, vamos a llamarle así, es incorporar al régimen de prevención de lavado de dinero a las actividades vulnerables. Este régimen de prevención de lavado de dinero existe en México desde el año 2004. En el año 2004, todas las entidades financieras adquieren obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Todas las entidades financieras, bancos, casas de bolsa, todas las entidades financieras desde 2004 tienen este tipo de obligaciones. En 2004 se crea la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la autoridad encargada de recibir los reportes que las entidades financieras les envían y de recibir los avisos que las actividades vulnerables enviamos desde que está en vigor esta ley. Entonces, esta ley, que nace en el año 2012, entra en vigor en el año 2013, tiene como objetivo incorporar al régimen de prevención de lavado de dinero a las actividades vulnerables que son distintas de las financieras. Decíamos que las entidades financieras desde el año 2004 ya pertenecen a este régimen de prevención de lavado de dinero, y bueno, hasta 2013 se incorporan las actividades no financieras. Bueno, este régimen lo que pretende, lo que busca es que las autoridades obtengan información útil para analizar e investigar a personas que pudieran estar utilizando recursos de procedencia ilícita. Eh, en México el delito de, pues lo que conocemos como lavado de dinero, en realidad se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos recursos de procedencia ilícita son aquellos que provienen que son producto de la comisión de algún delito, de alguna actividad ilícita. Estos recursos, al ser producto de una actividad ilícita, son recursos ilícitos, y cuando estos recursos ilícitos se utilizan de alguna forma, se comete este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No, bueno, como actividades ilícitas o como actividades delictivas que producen este tipo de recursos ilícitos, pues tenemos o puede haber cualquier cantidad, ¿no? No es solamente el narcotráfico, que es casi siempre la primera actividad ilícita en la que se piensa, pero no es solamente el narcotráfico, no es solamente el secuestro, no es solamente la delincuencia organizada, sino que puede haber una variedad muy extensa de actividades ilícitas que generan recursos al que comete esa actividad ilícita. Ejemplo del secuestro, ¿no? El secuestrador que cobra rescates a cambio de estas personas que priva de la libertad. Bueno, ese rescate que cobran es producto de haber cometido el delito del secuestro. Si él no hubiera secuestrado a nadie, pues no podría estar pidiendo un rescate y no estaría obteniendo ese recurso, ese dinero a cambio de la libertad de esa
persona. Entonces, vemos cómo ese dinero es producto de una actividad ilícita porque es producto de haber cometido el secuestro. Eh, Podemos hablar o bueno, también son delitos previos al lavado de dinero, de los delitos, por ejemplo, de corrupción, los delitos de corrupción que cometen servidores públicos. Muchas veces, ahí son varias conductas, pero muchas de ellas le generan recursos, le generan ganancias a la persona que las comete, ¿no? El cohecho pudiera ser el delito de corrupción más común, es cuando un servidor público recibe dinero que, pues que no debería estar recibiendo a cambio de beneficiar a alguien. Ese dinero que está recibiendo es producto de ese delito de la corrupción o del cohecho. Entonces, nuevamente, esta persona, por haber cometido ese delito, recibe estos recursos y cuando utiliza de alguna forma ese dinero, comete el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hablando ya de cualquier pues comerciante, empresario, profesionista, incluso cualquier contribuyente, hay algunos delitos fiscales que producen beneficios económicos, que generan recursos para la persona que los comete. Un ejemplo muy sencillo es la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Vamos a hablar ahorita de quien adquiere este tipo de comprobantes para pagar menos impuestos. Con ese propósito adquiere estos comprobantes. Bueno, para simular que es una operación real, realiza el pago con transferencia o con cheque depositado en la cuenta bancaria. Simula el pago, o bueno, realiza el pago de esta factura que ampara una operación simulada, pero como es una operación simulada, una operación inexistente, quien le emitió el comprobante le va a regresar no sé, el 95% de esa cantidad, el 5% se lo va a quedar esa persona porque es la comisión que gana por haber expedido ese comprobante. Bueno, el dinero que le van a retornar al que adquirió el comprobante es producto de ese delito de haber adquirido ese comprobante. Eso es una conducta delictiva. Entonces, el dinero que le retornan es producto de esa actividad ilícita. Con esto, lo que quiero que entendamos es que el dinero ilícito puede estar en cualquier lugar, ¿no? No solamente allá donde están los narcotraficantes o los secuestradores, no. El dinero ilícito puede estar en cualquier lugar porque, pues, el servidor público está en todos lados. Sabemos que en México hay altos índices de corrupción. Todo mundo lo sabe en el exterior, internacionalmente, todo mundo sabe de los niveles de corrupción que hay en México. Entonces, ese dinero ilícito producto de la corrupción, pues está circulando por todos lados, ¿no? En México hay mucha evasión fiscal, mucha defraudación fiscal y ese dinero ilícito está circulando por todos lados, ¿no? Entonces, con este régimen de prevención de lavado de dinero, las autoridades lo que quieren es tener información de las personas que están realizando operaciones en entidades financieras y en actividades vulnerables para que con esa información las autoridades puedan hacer sus análisis, sus investigaciones y poder detectar a esas personas que pudieran estar utilizando recursos de procedencia ilícita. Cuando hablamos de prevención de lavado de dinero, prevención no significa evitar que haya lavado de dinero. ¿Por qué? Porque los sujetos obligados al régimen de prevención son entidades financieras y somos actividades vulnerables, somos particulares. No tenemos facultades primero para determinar que alguien está lavando dinero, que alguien está utilizando recursos de procedencia ilícita, ¿no? O sea, yo no puedo asegurar que mi cliente está utilizando dinero ilícito, pero tampoco puedo asegurar que el dinero de mi cliente es totalmente lícito. No tengo esa facultad, no tengo esos alcances, no tengo esa capacidad para hacerlo. Por eso la ley me dice, envía reportes, envía avisos para que sean las autoridades las que hagan ese análisis y esa investigación, porque ellas sí tienen esas facultades para hacerlo. Entonces, el régimen de prevención lo que persigue es que las autoridades obtengan información. ¿De quién la van a obtener? Pues ya dijimos, de los sujetos obligados, entidades financieras y actividades vulnerables. Entonces, gracias a esta ley, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es quien recibe los avisos que enviamos, cuenta con información acerca de las personas que participan como clientes en las actividades vulnerables. Recordemos que si yo realizo una actividad vulnerable, yo no estoy haciendo nada ilícito.
la actividad vulnerable que realizo es totalmente lícita, está dentro del marco legal, cumplo con mis obligaciones, pero existe el riesgo, existe la posibilidad de que mi cliente, cuando viene a realizar la operación conmigo, traiga dinero de procedencia ilícita. Eso, como ya dijimos, pues yo no lo puedo ni asegurar que es así o que no es así. Muchas veces en los contratos o en los documentos que celebramos ponemos que, y el cliente manifiesta que los recursos con los que está liquidando la operación son de procedencia lícita. Bueno, pues esa manifestación de nada sirve, porque si el dinero es ilícito, pues esa manifestación de nada sirvió, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que saber es que si el cliente trae dinero ilícito, tiene dinero ilícito y lo utiliza para pagarme, ese no es problema para mí. No es problema para mí siempre y cuando yo cumpla con mis obligaciones. No es problema para mí porque precisamente yo, al estar sujeto a un régimen de prevención de lavado de dinero, le voy a informar a la autoridad y a la autoridad dará sus análisis, ¿no? Pero además no es problema para mí porque yo estoy realizando una actividad lícita, por ejemplo, la venta de un inmueble, la venta de un vehículo, la prestación de un servicio profesional, es una actividad lícita, ¿ok? Y yo estoy obteniendo mi dinero producto de esa actividad lícita. Entonces, yo no tengo problema. Si mi cliente utilizó dinero ilícito, las autoridades lo investigarán a él y él podrá ser el que en su momento enfrentará alguna investigación o algún proceso de carácter penal. Pero bueno, esa es tarea de las autoridades. Nosotros debemos de centrarnos en cumplir con la ley, y si cumplimos con la ley, estaremos cumpliendo con el objetivo de esta ley. Bueno, entonces, como el tema del lavado de dinero es un tema de mucha importancia para las autoridades, porque obviamente al haber dinero ilícito circulando, hay dinero que no está pagando impuestos, porque quien comete una actividad delictiva que le genera ganancias, obviamente no va a pagar impuestos por esas ganancias ilícitas que está obteniendo en cualquiera de los ámbitos que ya hemos mencionado. Entonces, para el gobierno es un tema muy importante, porque además es un tema que está siendo vigilado o supervisado por organismos internacionales como el Gafi, que próximamente vendrá a hacer una siguiente evaluación a nuestro país para ver si el país está cumpliendo con este régimen de prevención de lavado de dinero. En fin, es un tema importante y por eso pues se le pone atención, y por eso cuando alguien no cumple hay consecuencias, hay sanciones. Eso es algo que estamos viendo recientemente con mucha frecuencia. Estas visitas de verificación que están practicando las autoridades a quienes realizan actividades vulnerables, y pues hay casos en los que al detectar incumplimientos, las multas que llegan a imponer son pues en cantidades millonarias, ¿no? Entonces es algo que es real, que estamos viviendo, y bueno, por eso es importante que estemos conscientes de la importancia de cumplir correctamente con esta ley. Vamos a ir comentando algunas obligaciones, desde luego, bueno, pues a grandes rasgos, sin entrar mucho en detalle, porque para entrar en detalle, pues necesitaríamos horas de estar explicando estos temas, ¿no? Además, necesitaríamos dirigirnos específicamente a cada actividad vulnerable, porque todas son diferentes. Todas son diferentes. Pues no es lo mismo cómo te van a identificar en un casino, o más bien el proceso de identificación de cómo llegan los clientes a un casino, a cómo llegan a una inmobiliaria o a cómo llegan a una joyería, a una notaría pública. Pero bueno, vamos a hablar en general de las obligaciones para que sepamos toda la carga que tenemos, y pues que si no cumplimos con estas obligaciones podemos tener consecuencias pues un poco graves. Muy bien. La primera obligación, y estas están en el artículo 18, creo que cualquiera que esté incluso empezando en este tema, en esta materia, va a saber que en el artículo 18 están las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables. Y la primera que se menciona es la de identificar a los clientes. Esta es de las más importantes obligaciones que tenemos, porque
Hay dos obligaciones que son así las más importantes. O sea, yo creo que si no estuvieran estas dos, pues no tendría sentido el régimen de prevención. Incluso pudieran no estar todas las demás obligaciones, pero estando estas dos, se cumpliría con el objetivo del régimen, ¿no? La primera es identificar a los clientes, saber quién es la persona a la que le estoy vendiendo o a la que le estoy prestando el servicio. Claro, la normativa establece ciertos requisitos para identificar correcta y adecuadamente al cliente. Se necesitan datos, documentos para poder tener identificado al cliente. Pero entonces es muy importante porque debo saber con quién estoy llevando a cabo operaciones. De hecho, la ley dice, no puedes llevar registros de tus clientes bajo nombres ficticios. O sea, tienes que saber quién es tu cliente, ¿no? La ley también nos dice, si no identificas a tu cliente, debes abstenerte de llevar a cabo el acto o la operación sin responsabilidad alguna, ¿no? O sea, si el cliente no te dice, no, pero yo ¿por qué te voy a dar mis documentos o mi información? No, 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 yo no lo voy a hacer. Bueno, pues lo siento, no podemos llevar a cabo la operación, ¿no? No, es que me estás discriminando. No, no tengo ninguna responsabilidad de no, si no llevo a cabo la operación porque no estamos cumpliendo con esa obligación de identificar al cliente, ¿no? Entonces vemos cómo es muy, muy importante esta obligación, tanto que la ley nos dice que si no identificas al cliente, no lleves a cabo la operación. Y se escucha muy fácil, muy sencillo, pero a la hora de la hora, lo cierto es que muchos sujetos obligados no están identificando correctamente a sus clientes. Por eso, cuando hay visitas de verificación, hay tantas observaciones acerca de la identificación de los clientes y hay tantas multas por no haber identificado correctamente a los clientes. Entonces, vemos como algo que parece muy sencillo no se está cumpliendo de la forma correcta, ¿no? Bueno, entonces hay que identificar a los clientes. Ah, bueno, y además la ley es tan importante esta obligación que la ley dice, si no lo identificas a plenitud, no lleves a cabo la operación. Y ahí también es donde estamos incumpliendo, porque decíamos muchas veces a los clientes o no se realiza bien esta obligación de identificar a los clientes y estamos llevando a cabo las operaciones, ¿no? Entonces ahí estamos fallando los sujetos obligados. Muy bien. La otra obligación importante que viene más adelante, pero la comento de una vez porque estoy mencionando eso de que hay dos obligaciones muy importantes, ¿no? La otra es presentar los avisos de las operaciones que son objeto de aviso. Esa es igual, de estas dos son las más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de esta ley, o eso es lo que persigue esta ley, que le digamos a la autoridad, a la unidad de inteligencia financiera, qué operaciones estamos realizando y con qué clientes, ¿no? Por eso necesito identificar al cliente para que cuando yo presente el aviso de la operación, le diga a la autoridad con qué cliente realicé la operación y desde luego las características de la operación, que yo le diga a este cliente le vendí tal inmueble, le presté tal servicio y el valor de la operación fue tal, me lo pagó de esta forma, en esta fecha, etcétera. Bien, ¿por qué? Porque con esa información la autoridad va a poder hacer sus análisis. Eso es lo que necesita, saber quién, qué operación y cuánto y cómo pagó. Con esa información ya la autoridad realiza sus análisis, ¿no? Sus cruces de información, sus análisis de bases de datos, su recabar información a otras autoridades. Bueno, ya eso es tarea de la autoridad, pero lo puede hacer si cumplimos nosotros con estas obligaciones. Todas las demás obligaciones que vamos a encontrar y de las que vamos a platicar son obligaciones accesorias. Van alrededor de estas dos principales obligaciones. Bien, bueno, nada más regresando a la obligación de presentar los avisos de las operaciones que realizamos. Si yo no presento el aviso, ese incumplimiento tiene la sanción más alta que puede haber en esta ley. Ya llegaremos a platicar de las sanciones, pero bueno, veamos que eso es lo más importante. Ya de forma adicional, tenemos que cuando realizamos una operación, al cliente le debemos de preguntar a qué se dedica, cuál es su actividad, cuál es su ocupación. Debemos de esto basarlo en un documento del RFC, ¿no? Porque en las constancias de situación fiscal, ahí viene la actividad que tenemos manifestada legalmente ante la autoridad fiscal.
También debemos de preguntarle si tiene conocimiento de que existe algún dueño beneficiario, saber si ese cliente que tenemos enfrente, al que estamos identificando, no está ocultando a alguien más. A lo mejor, como la persona que tiene los recursos ilícitos no quiere ser detectada, pues manda a un prestanombres, manda a alguien para que realice la operación, pues ocultando quién es el verdadero dueño beneficiario de esta operación. Aquí la obligación es preguntarle al cliente si tiene conocimiento de que existe un dueño beneficiario, y la normativa nos dice que si el cliente nos dice que no hay dueño beneficiario, que el cliente nos dice que no tiene conocimiento de que existe un dueño beneficiario, pero es evidente, nos damos cuenta que sí hay un dueño beneficiario, nos damos cuenta que mi cliente o el cliente sí está tratando de ocultar a alguien más, al dueño beneficiario, que sí está tratando de ocultar su identidad, la identidad del dueño beneficiario. Bueno, pues debemos de buscar la forma de allegarnos la información para identificar al dueño beneficiario. Bien, otra obligación que tenemos es la de custodiar la documentación soporte. Aquí la ley nos da dos opciones, nos dice esta custodia de la documentación la puedes llevar de manera física o de manera electrónica. Nos da esas opciones, lo cual es una ventaja enorme si podemos llevar el resguardo de la documentación de forma electrónica. Bien, bueno, aquí también nos dice que por lo menos debemos de conservar la información y documentación 5 años a partir de la realización de las operaciones, aunque en el reglamento ya después vemos que en realidad debemos de conservar la información 5 años a partir de la presentación de los avisos. ¿Por qué? Porque es el plazo que tiene la autoridad para verificar si hemos cumplido con las obligaciones. Entonces, si la autoridad cuenta con 5 años para verificar si hemos cumplido, pues en congruencia con eso, debemos de conservar la información y documentación 5 años para poder demostrarle a la autoridad que cumplimos con nuestras obligaciones. Otra obligación es la de brindar facilidades para las visitas de verificación. Como la autoridad tiene esta facultad para verificar si hemos cumplido con las obligaciones que tenemos, puede realizarlo en cualquier momento. Puede, pues, llegar al domicilio sin previo aviso, pudiera en este momento estar llegando, tocar la puerta, entrar y decir: venimos a notificar una orden de visita de verificación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos dice la ley? Que debemos dar todas las facilidades para las visitas de verificación. Y esto es algo que también en la mayoría de las visitas no ocurre. No ocurre, y un poco con complacencia de las autoridades, pero porque eso es en beneficio de ellas mismas, ¿no? Cuando le llega una visita de verificación, notifican la orden, siguen todas las formalidades, ¿no? Eso es algo que no nos debe de preocupar, porque siguen todas las formalidades que exigen las leyes. Llegan con una orden escrita, firmada por funcionario competente, designan 2 testigos, notifican la orden, levantan un acta, todo eso se cumple. Pero cuando inicia la visita de verificación, empiezan a requerirnos información y documentación. Si nosotros cumpliéramos con esta obligación de dar todas las facilidades para la visita de verificación, pues tendríamos que invitar a los verificadores a que se instalen en un lugar en donde se va a poder llevar a cabo la visita de verificación. Pudiera ser una sala de juntas, un lugar donde haya mesas, escritorios, sillas, para que estemos ahí el tiempo que sea necesario, ¿no? Ahora, eso no es brindar todavía las facilidades, ¿no? Las facilidades es que cuando me empiecen a requerir la información y documentación, yo la entregue, porque de esa forma voy a facilitar que las autoridades, que los verificadores lleven a cabo la verificación. Cuando yo le digo a los verificadores: es que no tengo ahorita a la mano los expedientes, es que toda la documentación no la tengo yo, pues como, pues eso la tiene, no sé, ya se fue al archivo, o sí lo tenemos, pero píjole, ahorita yo tendría que pedirle al área de administración, al área de contabilidad. Es que me estás pidiendo los estados de cuenta, creo que algunos no los tengo, que tengo que pedírselos al banco. No estamos dando las facilidades para la visita de verificación.
Incluso hay actas, hay visitas de verificación en donde los verificadores señalan toda vez que no entregó toda la información y documentación que se le requirió, se actualiza el incumplimiento de la obligación de dar facilidades a las visitas de verificación y por lo tanto se puede hacer acreedor a una multa, ¿no? Entonces, no estamos dando las facilidades cuando no entregamos toda la información y la documentación. Claro, muchas veces la autoridad lo acepta y no pone objeciones, incluso lo hace ver como algo normal, que si no lo tienes ahorita no me lo entregues, me lo entregas después, porque eso les permite no llevar a cabo la verificación en el momento de la visita, que cuando tú les lleves la información y documentación a a las oficinas de la autoridad, ellos cuenten con todo el tiempo del mundo para, con toda la calma y con mucho, co- eh, pues con poner mucha atención en todos los incumplimientos que pudieras haber tenido, ¿no? En cambio, cuando das las facilidades, les entregas la información y la documentación, ellos en el momento de la visita tienen que hacer la verificación, tienen que analizar lo que les estás entregando, en ese momento tendrían que detectar los incumplimientos que pudiera haber, pero también como muchas veces no tienen la capacitación necesaria, pues no lo pueden hacer, ¿no? Por eso para ellos es mejor que no les entregues todo lo que te están pidiendo en el momento y que mejor se los lleves a su domicilio y allá con toda la calma, con ayuda de sus supervisores y de otro personal, puedan practicar o hacer la verificación, cosa que es contraria a la esencia de una visita de verificación, ¿no? Pero entonces vemos cómo es otra obligación que no estamos cumpliendo por, pues derivado de que no cumplimos con todas las demás obligaciones. Bien. Otra obligación que encontramos aquí es la de presentar los avisos en tiempo y forma. Los avisos, el artículo 17 que nos dice cuáles son las actividades vulnerables, a partir de qué montos, también nos dice en qué casos debemos presentar avisos de las operaciones. Cuando las operaciones, casi todas las actividades vulnerables tienen un monto a partir del cual debemos presentar los avisos, ¿no? Vehículos, cuando la operación es arriba de 6,420 UMAS, arrendamiento arriba de 3,210 UMAS, etcétera. Todas las actividades tienen un monto a partir del cual se debe presentar el aviso de esa operación y como decíamos, esta es de las obligaciones fundamentales en este régimen de prevención de lavado de dinero y aquí nos dice que los avisos se deben presentar en tiempo y forma. ¿Cuál es el tiempo? La ley nos dice que a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se llevó a cabo la operación objeto de aviso. Si yo realizo una operación el día de hoy, que es 23 de octubre, tengo a más tardar el 17 de noviembre para presentar el aviso de esa operación. ¿Cuál es la forma? La forma es en un formato electrónico a través del portal de internet y desde luego con toda la información que requiere el formato para el formato del aviso. Entonces debo presentarlo en tiempo y en forma, ¿no? Nada de que ¿cómo presento el aviso? No, pues a través de un escrito libre y voy a la ventanilla del SAT y ahí lo presento. No, tiene que ser a través del portal en el formato vigente con toda la información que exige el formato. Ahí la verdad es que no hay mucho problema porque si a mí me faltara un dato necesario, un dato obligatorio, pues el formato no me permite continuar con el llenado del aviso. Pero aquí también hay mucha deficiencia que afortunadamente la autoridad no ha puesto atención en eso. Cuando nosotros presentamos un aviso, hay muchos datos que son opcionales, ¿no? Puedo yo no poner la CURP del cliente, puedo no poner el RFC del cliente, puedo no poner la actividad a la que se dedica, puedo no poner su teléfono, su correo electrónico. Principalmente esos datos del cliente puedo omitirlos. Y el formato lo acepta, podemos enviar el aviso, el portal acepta el aviso, nos genera un acuse y parece que ya cumplimos con enviar el aviso, ¿no? Pero lo cierto es que yo debía haber tenido toda esa información, porque si no la tuve, significa que no identifiqué correctamente al cliente. Si no identifiqué al cliente, no debí llevar a cabo la operación. Y, sin embargo, la llevé a cabo y estoy presentando un aviso con información incompleta porque no identifiqué bien
cliente. Hasta el día de hoy no hemos visto, creo que no hemos visto que la autoridad, en algunos casos sí lo ha señalado, pero más bien lo señala en el expediente, no en el aviso. Pero al presentar un aviso con esta información faltante, no estamos cumpliendo con presentar el aviso bajo o cumpliendo con las formas previstas en la ley, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en eso. Ahora, podemos presentar el aviso así, puede que el SAT no nos haga alguna observación de eso, pero algo que no estamos tomando en cuenta los sujetos obligados y que ya está pasando, en menor medida, no es algo muy frecuente, pero está pasando. La unidad de inteligencia financiera puede requerirle a un sujeto obligado que presentó un aviso, puede requerirle el expediente de esa operación, porque la unidad de inteligencia financiera seguramente ya empezó a hacer algún análisis y necesita, pues quiere ver el expediente completo, ¿no? Porque cuando le mandamos el aviso, lo único que le mandamos es información. Lo único que ponemos en el aviso son datos, información, y es lo único que ve la unidad de inteligencia financiera. Pero puede ser que diga la UIF, a ver, me interesa analizar esta operación. Vamos a requerirle al sujeto obligado que presentó este aviso el expediente de esta operación. Y cuando te notifica un requerimiento de estos, te pide toda la documentación soporte, la identificación del cliente, su comprobante de domicilio, su CURP, su RFC, el contrato que celebraste, los comprobantes de pago, el aviso que presentaste, etcétera, etcétera. Toda la documentación soporte que debieras tener te la requiere la UIF. Y la UIF le dice, necesito que me entregues todo y si no me lo entregas, pues le voy a decir al SAT que te multe por no haber atendido el requerimiento que te estoy haciendo. Porque la UIF no pone multas, el SAT es el que pone las multas y cuando la UIF detecta un incumplimiento, le debe decir al SAT que el SAT ponga la multa. Entonces, imagínate que tú integras el expediente con lo mínimo. Dices, ay, pues, ¿para qué le pido teléfono? ¿Para qué le pido correo? ¿Para qué le pido su CUR? ¿Para qué le pido su RFC? La llevas a cabo la operación, presentas el aviso y cuando la UIF te requiere, dices, híjole, no tengo más que la identificación y ya. ¿Por qué? Pues se me hizo fácil, pues nomás pedirle la identificación y con eso considerar que ya estaba yo identificando al cliente, ¿no? Y entonces la UIF se puede dar cuenta que no estás cumpliendo correctamente con identificar a tus clientes, puede decir que no atendiste el requerimiento que te hizo porque te requirió una serie de documentos y solamente le entregaste uno. Y además le puede decir al SAT, oye SAT, hazle una visita a este porque se ve que no está cumpliendo correctamente con sus obligaciones, ¿no? Entonces, puede tener muchas repercusiones el no integrar correctamente los expedientes de identificación. Muy bien, vamos a ver ahora otras obligaciones que no están en el artículo 18, pero que están en la normativa, que existen y que también, pues a veces las hemos tomado como algo sin mucha importancia, no les hemos dado esa relevancia que tienen y bueno, pues eso se refleja cuando hay una visita de verificación. Una vez que realizamos actividades vulnerables, tenemos que darnos de alta en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables que lleva el SAT. Y esto lo hacemos a través del portal de prevención de lavado de dinero. Pero al darnos de alta, tenemos que dar información de nosotros como sujetos obligados que también si no lo hacemos de la forma correcta, nos puede traer consecuencias. Por ejemplo, un dato que debemos señalar es el de la fecha de la primera operación. Y ahí, pues también hemos visto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, yo no he cumplido nunca, ¿no? Llevo 7 años haciendo actividades vulnerables y nunca he cumplido, pero yo creo que ya me voy a dar de alta y a partir de hoy voy a cumplir. Y entonces se dan de alta y ponen que su primera operación es hoy. Pero resulta que tienen 7 años realizando actividades vulnerables y eso el SAT fácilmente lo puede conocer si no es que ya lo conoce, ¿no? Entonces, nada más nos estamos engañando a nosotros si nos damos de alta a partir de hoy y empezamos a cumplir a partir de hoy, porque el SAT nos puede hacer una verificación diciendo, a ver, vengo a revisarte el 2021 o el 2022, porque yo ya sabía que en el 2021 o en el 2022 realizabas actividades vulnerables y ya sé que no estabas cumpliendo, ¿no? Pero te pueden revisar y obviamente te van a poner multas elevadísimas si ocurre esto. Por eso es importante regularizarse de una forma correcta, no hacer una regularización pues ahí a medias. Otra obligación que tenemos es la de designar a un encargado de cumplimiento. Esta obligación es cuando somos persona moral.
Cuando somos persona física, la ley no nos dice que debemos designar un encargado de cumplimiento, pero aquí, más allá de lo que dice la ley, debemos de saber que es importante tener un área de cumplimiento. No sé si con una persona es suficiente, a lo mejor se requieren 2 o 3 o 5, depende del volumen de operaciones que tengamos. Pero aquí lo que la ley nos está ahí dando una lucecita de algo que debemos hacer es que debemos tener esta área de cumplimiento, que debe ser esta área que se va a encargar de diseñar los procedimientos necesarios para el cumplimiento. O sea, tiene que haber procedimientos, no es nada más, o sea, como nos salga, ¿no? Las obligaciones, ya vimos, ya hemos visto varias, no es solamente presentar avisos, ¿no? Muchas veces creemos que esto, bueno, las empresas muchas veces creen que esto, pues que lo haga el contador, que se encargue el contador de lo de ley antilavado, porque como los avisos se presentan a más tardar el día 17 y se presentan en un portal del SAT, pues eso es tarea del contador, ¿no? Y dejan de ver todas las obligaciones que se deben de cumplir, que muchas no las puede hacer el contador. Por ejemplo, identificar al cliente. Vamos a pensar en una inmobiliaria que tiene ventas de inmuebles, tiene varios desarrollos inmobiliarios y bueno, el contador no va a estar identificando a los clientes. Es imposible que esté identificando a los clientes, ¿no? Eso lo hace el personal de ventas. Entonces, pues ahí ya tenemos una primera obligación que el contador no puede cumplir. Entonces, esto no es del contador. El contador es una persona que va a realizar una función importante para el cumplimiento. A lo mejor si le encargan presentar los avisos, pues eso es una función muy importante para el cumplimiento, pero es una de muchas obligaciones y de muchas tareas que hay que realizar para cumplir con esta ley, ¿no? Por eso el programa de cumplimiento debe involucrar a todas esas personas que van a participar en el cumplimiento. Bueno. Entonces aquí ya vemos como la ley nos dice designa un encargado, pero más allá de lo que dice la ley, realmente debemos tener un área de cumplimiento que diseñe los procedimientos, que los implemente, que los ejecute, que los supervise y que los mejore si hace falta. Bueno, debemos de contar con un manual de lineamientos de prevención de lavado de dinero. Denme un segundito, por favor. Listo, ya estoy de regreso. Una disculpa. Bien, tenemos que contar con un manual de lineamientos de prevención de lavado de dinero. Esto, la normativa nos dice, a los 90 días de que te das de alta, debes tener un documento donde desarrolles tus lineamientos de identificación de clientes, criterios, medidas y procedimientos para dar cumplimiento a toda esta normativa. Mucho sujeto obligado se dio de alta desde 2013, en 2016, en 2019, y no tiene un manual de lineamientos. A lo mejor tiene un documento de 2, 3 hojas, pero eso no es un manual de lineamientos de prevención de lavado de dinero. Eso es nada más pues a lo mejor un documento en donde nos dice cómo integrar un expediente de identificación, pero lineamientos, criterios, medidas, procedimientos, no lo es, ¿no? Entonces debemos de contar con este documento, pero además debe ser un documento que realmente nos sirva de manual, de guía, no simplemente pues por cumplir con el requisito que nos marca la ley. Ahí tenemos el documento y nunca lo abrimos, ¿no? Bueno, otra obligación es la de llevar registros de seguimiento y acumulación de operaciones, de un documento de registro y control, de seguimiento y acumulación de operaciones, porque la ley nos dice que cuando llevamos a cabo una operación que no es objeto de aviso, pero si es actividad vulnerable, debemos hacer una acumulación de las operaciones que el cliente realiza en un periodo de 6 meses para ver si superan el monto para la presentación de los avisos, ¿no? Eso también hemos visto que falla mucho porque cuando hay visitas, pues la autoridad se da cuenta que presentaron los avisos sin acumular o que acumularon de forma indebida, que acumularon operaciones que no debían acumular o que no debían acumular y se acumularon, ¿no? Entonces, eso también da lugar a veces a que los avisos se presenten de forma extemporánea, que no se presenten en tiempo y bueno,
todo por no cumplir con esto y no llevar este control. Algo que nos menciona la normativa también es identificar indicadores de riesgo. El riesgo se define como la posibilidad de que el cliente puede estar utilizando recursos de procedencia ilícita. Y si hay en todas las operaciones el riesgo existe, puede ser menor o mayor, ¿no? La ley me dice que yo identifique a los clientes con los que realizo actividades vulnerables, que presente los avisos cuando las operaciones tienen un monto superior al establecido en la ley, ¿no? Entonces, por ahí no tenemos problema, pero si yo identifico un indicador de riesgo, o sea, de que hay mayor probabilidad de que el dinero que utilice mi cliente sea ilícito, recordemos que los avisos los voy a presentar si se supera el monto, aunque el riesgo sea bajo, ¿no? Aunque digan, no, pero pues este cliente no, ¿cómo va a estar lavando dinero, no? Aunque yo diga eso, si la operación supera el monto, presento el aviso, ¿no? Pero si identifico algo que me diga que puede haber una mayor probabilidad de que el dinero sea ilícito, eso sí, se lo tengo que avisar a la autoridad, ¿no? Entonces, tenemos que contar con los procedimientos para poder identificar estos indicadores de riesgo. Otra obligación es la de respetar las prohibiciones o restricciones del dinero en efectivo. Hay actividades, ahorita vamos a mencionar cuáles, que tienen prohibiciones en materia del dinero en efectivo, ¿no? Se puede recibir, por ejemplo, en inmuebles hasta 8,025 UMAS en efectivo. Y en otras operaciones como vehículos, joyas, obras de arte, juegos con apuesta, concursos o sorteos, blindaje, arrendamiento de inmuebles o vehículos, hay un límite del efectivo de 3,210 UMAS. Hasta esa cantidad se puede recibir en efectivo, el excedente ya no se puede recibir en efectivo, tendrá que utilizarse otro instrumento de pago. Y cuando hay relación de negocios, debemos de mantener actualizados los expedientes una vez al año durante la vigencia de la relación de negocios. Entonces vemos cómo son varias obligaciones las que debemos de cumplir. Aquí creo que viene alguna otra. Bueno, en esta quiero regresarme, ya la habíamos comentado, pero esta es muy importante. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifique a los clientes o usuarios. Ya decíamos que esto se puede cumplir de manera física o de manera electrónica, pero esto es muy importante también porque cuando llega una visita de verificación, si yo cumplo con esta obligación y ahorita llega la visita de verificación, pasan, hacemos todo lo que ya dijimos y me dicen, bueno, vamos a revisar los periodos de enero a diciembre del 2021. Y necesitamos los expedientes, los comprobantes, los avisos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo cumplo con esta obligación, voy a decirles, muy bien, perfecto, voy a empezar a traer todo lo que me están requiriendo, ¿no? Porque cumplo además con unos criterios que están en el reglamento de la ley, que uno de ellos es la disponibilidad. La disponibilidad para que en el momento en el que la autoridad me requiera la información y documentación, yo se la pueda entregar. Nada de que, y sabes que tengo que buscarlo porque es 2021, no, pues ya pasó mucho tiempo. No, tengo que tenerlo disponible porque yo debo saber que el 2020, bueno, estamos en 2024, todavía el 2020 me lo pueden revisar ahorita. Entonces, si yo sé que el 2020 todavía me lo pueden revisar, yo debo tener esa información disponible para la autoridad y en el momento en el que llegue y me la requiera, se la debo de entregar, ¿no? Aquí el problema es que el problema es que no conocemos esto y que por eso no tenemos un archivo adecuado de la información y documentación, ¿no? Siempre pensamos, bueno, pues aquí tengo yo mis expedientes, ¿no? Pero como ya se me van acumulando, pues nada más tengo los del año. Los otros ya los mandé al archivo. Ahora, tengo aquí los expedientes, pero si les empiezo a poner las facturas, los contratos, las escrituras, los comprobantes de pago, no, hombre, esto se me va a hacer un archivo enorme. No, 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 mejor eso que se quede en su lugar. Si un día me lo requieren, pues voy a contabilidad y le digo, oye, las facturas, voy a tal, y le digo, oye, los estados de cuenta, y cuando llega la visita, no tengo disponible la información y documentación y eso me va a traer problemas, ¿no? Entonces, aquí o destaca la importancia o las ventajas de tener de tener un archivo electrónico.
Bien, ahorita vamos a hablar más de eso. Nada más ya para ir cerrando el tema y dar paso a las preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir? La ley contempla infracciones y sanciones. Las sanciones son multas económicas que están en tres rangos. Un primer rango de multas de 200 a 2,000 UMAS. Vamos a hablar de 200 UMAS porque la autoridad siempre pone la mínima. 200 UMAS el día de hoy son 21,714 pesos. Entonces, multa mínima de 21,000 pesos cuando yo no atiendo los requerimientos de la autoridad. Pueden ser los requerimientos que me haga la UIF, pueden ser los requerimientos que me haga el SAT, dentro o fuera de una visita, ¿no? Decíamos que durante una visita me requiere, bueno, me llega a requerir hasta 15, 16, 17 puntos. Si yo no atiendo esos requerimientos, me pueden poner una multa de 21,000 pesos. Otra infracción es no cumplir con las obligaciones del artículo 18. Ya vimos que en el artículo 18 hay varias obligaciones: identificar al cliente, preguntarle sobre su actividad de ocupación, preguntarle sobre la existencia del dueño beneficiario, presentar los avisos en tiempo y forma, dar las facilidades para las visitas. Si yo no cumplo con las obligaciones del artículo, con alguna obligación, por ejemplo, identificar al cliente, multa de 21,714 pesos por cada cliente al que no haya identificado correctamente. Si tuve 15 clientes que no identifiqué correctamente porque no les pedí la CURP y el RFC, porque no les pedí el teléfono y el correo electrónico, porque el comprobante de domicilio no estaba vigente, multa por cada expediente. No presentar los avisos en tiempo. Ya dijimos que los avisos se deben presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Si yo no presento los avisos en tiempo, estoy en infracción y me pueden poner una multa. ¿Cómo aplica aquí lo de la extemporaneidad y espontaneidad? Diferente a cómo aplica en materia fiscal, ¿no? Aquí la ley dice, si tú no presentas el aviso en tiempo, aunque no te lo requiera, o sea, aunque no te haya requerido, el día que llegue yo a visitarte y obviamente en la visita detecte ese aviso extemporáneo, pues ya estás en infracción y ya puede haber una sanción. Ahora, esto no significa que si yo no he presentado avisos, pues ya mejor no los presento. No, hay que regularizarse, pero hay que hacerlo de una forma correcta, de una forma planificada, de una forma organizada para hacerlo con eficacia, porque la ley es muy estricta y si yo no presenté el aviso en tiempo, bueno, estoy en una infracción, pero si hago una regularización de esta forma, puedo reducir ese riesgo o ese peligro en una forma bastante importante. Otro incumplimiento es no presentar los avisos bajo la forma prevista en la ley. Ya mencionamos sobre esto y bueno, aquí también la multa sería de 21,714 pesos por cada aviso. Ahora, tenemos otro rango de multas, que es el de las 2,000 UMAS. 2,000 UMAS son 217,000 pesos. Y esta infracción se comete cuando no identifico la forma de pago en las operaciones que tienen prohibición de efectivo. Si yo realizo alguna de estas operaciones que tienen restricción de efectivo y no cumplo con identificar correctamente la forma de pago, me van a poner una multa de 200,000 pesos, ¿no? ¿Qué es identificar la forma de pago? Pues que yo tenga el comprobante de la transferencia, que yo tenga el comprobante de la ficha de depósito que se realizó en el banco. Eso es identificar la forma de pago. Si yo no lo tengo porque se me hace fácil, pues ahí está en el estado de cuenta, ¿no? ¿Para qué le pido yo el comprobante de la transferencia? Ahí está en el estado de cuenta. Bueno, hasta ahorita la autoridad no ha sido tan estricta y ha dicho, bueno, está bien, está el estado de cuenta. Pero si la autoridad fuera estricta, podría decir, yo no te estoy, bueno, el estado de cuenta, esa es otra cosa, ¿no? Yo te estoy pidiendo el comprobante de pago y si no lo tienes, es multa de 217,000. Veamos la importancia o recordemos la importancia de llevar un buen archivo de toda esta información y documentación. Y finalmente la multa más elevada es la de 10,000 UMAS, que 10,000 UMAS es 1,085,000 pesos, 85,700 pesos. Esta multa es cuando no presentamos un aviso. Por eso, si yo no he presentado avisos, tengo que regularizarme, porque si no lo presento, digo, no, ¿para qué lo presento si de por sí me van a multar? Ah, bueno, si no lo presentas, la multa ya no es de 21,000 pesos, la multa es de 1,000,000 de pesos. Y la otra es no respetar las prohibiciones del efectivo.
Sí, ya lo mencionamos, ¿no? Si yo me paso 500 pesos del límite del efectivo, multa de 1,085,700 pesos, porque es uno de los temas también muy importantes para esta ley. Restringir el uso del dinero en efectivo, porque el dinero en efectivo siempre tiene más probabilidad de ser un dinero de procedencia ilícita. Cuando el dinero es lícito, pues tiene que estar en el banco. Claro, a mí me puede pagar un cliente en efectivo. Por ejemplo, si en mi actividad, en mis servicios profesionales no hay límite del efectivo, me puede pagar el cliente el efectivo, pero yo tengo que cumplir con mi obligación fiscal de facturarlo, declararlo y depositarlo en el banco para que los gastos que yo haga puedan ser deducibles y además para poder justificar o acreditar el origen lícito de mi dinero, ¿no? Por eso el efectivo tiene mayor riesgo de ser ilícito, mayor probabilidad, y por eso es un tema importante en esta ley y por eso esa sanción. Bien, bueno, pues esos son los incumplimientos. Hay unas sanciones especiales. Está rapidito, mencionamos quiénes pueden ser acreedores a sanciones especiales, que significa que además de las multas, le pueden cancelar, sí, vamos a decirlo de una forma genérica, ¿no? Cancelar los permisos que tiene. El casino necesita un permiso para operar. Si el casino incumple con sus obligaciones, además de la multa, le pueden cancelar el permiso. El corredor público necesita una habilitación de la Secretaría de Economía. Si incumple con sus obligaciones, le pueden cancelar su habilitación. El notario público necesita una patente que le otorga el Estado. Si incumple con estas obligaciones, le pueden revocar la patente. Y el agente aduanal necesita un permiso de la Secretaría de Hacienda. Si incumple con sus obligaciones, le pueden retirar cancelar ese permiso. Entonces, estos sujetos obligados necesitan ser todavía más puntuales en su cumplimiento. Bien, pues vamos aquí me gustaría darle tantito, bueno, esto no, darle un poquito la palabra a Juan Carlos para que nos platique tantito de Prevenet, que es un sistema Prevenet. Hay algunos que ya lo conocen, pero es un sistema que nos ayuda a cumplir con esta obligación que veíamos, con esta obligación que yo ahorita dejo en pantalla, aunque Juan Carlos va a poner su presentación, pero Prevenet es un sistema que nos va a ayudar, si lo usamos de la forma correcta, que nos va a ayudar a cumplir con esta obligación, y eso nos va a facilitar muchísimo, muchísimo el cumplimiento, ¿no? Yo pues he recomendado Prevenet, y cuando alguno de mis clientes ha usado Prevenet, no, pues tiene ahorros de tiempo y además se le facilita mucho el cumplimiento. Así que, bueno, Juan Carlos, te dejo la palabra y regresamos ahorita con preguntas y respuestas. Pues como comentaba bien el licenciado Alejandro Ponce, nosotros tenemos el sistema de Prevenet. Muchos ya nos conocen en temas de prevención, y otros pues no tienen la oportunidad de saber quiénes somos. Nosotros somos un software especializado en ley antilavado. El objetivo principal de Prevenet es que ustedes tengan una mejor eficiencia en el envío de los avisos, que se manden, como bien comentaba el licenciado Alejandro Ponce Ribe Chávez, en tiempo y forma, que se manden antes del 17 de cada mes, y sobre todo que se tenga una buena administración de esos avisos que se mandan a la autoridad. Nosotros contamos con ese sistema donde ustedes pueden llevar a cabo pues, la buena práctica de mandar los avisos. Dentro de Prevenet tenemos varias actividades vulnerables que comprenden todo nuestro sistema. El sistema es 100% nube, se puede decir. ¿No? O sea, eso quiere decir que pueden trabajar desde cualquier sitio sin importar el lugar donde se encuentren, con cualquier dispositivo con conexión a Internet. La información va a estar resguardada en nuestro sistema por los 5 años que pide a la autoridad como mínimo para una revisión de la información. En Prevenet tenemos 2 semáforos que nos va a indicar el estatus actual en dos partes del sistema. En la parte del expediente electrónico, como bien comentaba el licenciado Alejandro Ponce, el tema de la identificación del cliente en cuestión de documentación. Tenemos el apartado para que ustedes resguarden esa documentación en el sistema. Y el otro semáforo está en la operación, para que ustedes de forma muy práctica identifiquen en qué momento se tiene que reportar la operación respecto a los umbrales de aviso de cada actividad, si está en acumulado, si está ya en aviso, si está reportado. El sistema solo les va a indicar cuál es el estatus actual de esos envíos.
Tenemos el apartado también para generar todas las operaciones y generar los avisos que se mandan a la autoridad. Entonces es un sistema bastante completo. Este de Provenet, que muchos ya lo han comprobado, es un sistema bastante práctico, bastante didáctico, que les va a ayudar en todo el tema de prevención de lavado de dinero. Si requieren alguna demo de nuestro sistema en específico de alguna actividad vulnerable que ustedes estén reportando, por el chat si quieren nos pueden proporcionar sus datos generales para nosotros poderles regresar una llamada y hacerles una demo más detallada de todo lo que nosotros tenemos. O si no, al final vamos a poner una lámina donde nosotros tenemos los datos tanto del licenciado Alejandro Ponce como de su servidor para que se puedan comunicar y podamos darles alguna demo o en su defecto algún tipo de asociada del licenciado Alejandro Ponce Ribé Chávez, pues también se puedan comunicar directamente en sus datos de contacto. Entonces, licenciado Alejandro Ponce, si gusta, damos pie a las preguntas que tiene nuestros clientes para darles respuesta. Claro que sí, Juan Carlos. ¿Tú las Ah, puedes ir leyendo? sí, claro, se las voy Muy bien. leyendo. Comenta Arturo Romero, ¿los subarrendamientos tienen el mismo tratamiento para presentar avisos que el arrendamiento de inmuebles? Sí, sí, porque independientemente, o sea, de que sea un subarrendamiento, se está otorgando el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Entonces, sí, sí les aplica. Pregunta Ángeles Fernández, ¿quién determinó cuáles son las actividades vulnerables? ¿Cree que sea suficiente? ¿El gobierno puede lavar dinero? ¿Quién determinó las actividades vulnerables? Bueno, pues las actividades vulnerables las determinó el legislador con base en las recomendaciones del GAFI. El GAFI, el Grupo de Acción Financiera, señala que deben estar sujetos a medidas de prevención del lavado de dinero los comerciantes de inmuebles, los casinos, los comerciantes de joyas, abogados, contadores, notarios y otros profesionales jurídicos, ¿no? Pero también el GAFI dice que cada país puede, además de estos, establecer a otros sujetos obligados. Y pues el presidente en su iniciativa de reforma presentada en 2010 propuso todas estas actividades vulnerables y el Congreso, los legisladores estuvieron de acuerdo en todas estas actividades vulnerables, ¿no? ¿El gobierno puede lavar dinero? Pues no, en sí el gobierno no, sí los funcionarios o los servidores públicos. Correcto, licenciado. Pregunta Haxiri, ¿qué conlleva presentar un aviso con alerta de 24 horas para los que realizamos actividades vulnerables? ¿Sería como tocarle la puerta a la autoridad para que venga a revisarnos? No, porque el presentar avisos de 24 horas significa que conoces la normativa, que pones atención en las operaciones que realizas y que cuando presentas un aviso le informas a la autoridad de esas situaciones de riesgo que detectaste, ¿no? Entonces, no significa que le vas a tocar la puerta. A lo mejor te requieren el expediente por lo que ya mencionamos, ¿no? A lo mejor la UIF dice, oye, pues qué interesante, mira, aquí sí nos dieron más información, esto nos va a permitir analizar a esta persona, pues nada más, a ver, pide el expediente a este cliente, pero como tú estás cumpliendo de forma correcta, pues le entregas el expediente a la autoridad y ya, no pasa nada, ¿no? El problema es para el cliente que por hacer, pues, cosas que no debe, ahora está siendo, pues, de alguna forma investigado, ¿no? Pero no, como sujeto obligado no tienes ningún problema si presentas avisos en 24 horas. Correcto, licenciado. Pregunta Isela Alonso Recendis. Buen día, se presentó un aviso de un cliente con su RFC incorrecto. Esto fue en el mes de enero 2024. ¿Cómo se puede observar? Como se puede observar, ya pasó el tiempo para presentar el aviso modificatorio. ¿Cuáles serían las consecuencias ante la UIF y cuál sería la recomendación ante este aviso incorrecto? Bueno, el presentar el aviso incorrecto, ya, bueno, hay algunas autoridades del SAT que no han puesto atención en eso. Si tiene algún errorcito así el aviso, no pasa nada. Hay algunas que sí han puesto multas porque obviamente está mal presentado el aviso, pero bueno.
ya pasaron más de 30 días, ya no se puede modificar, ya no hay nada que hacer, ¿no? Presentar nuevamente el aviso, pues tampoco sería mucha solución porque, bueno, en el sentido de que te puedan multar, porque el otro estaba mal y te pueden multar porque estaba mal, ¿no? Y si lo corriges presentando el aviso nuevamente extemporáneo, pues te van a multar porque es extemporáneo. Entonces no hay mucho que se pueda hacer, pero veamos qué importante es que al presentar los avisos, pues lo hagamos con el cuidado necesario para que no pase eso. Y una vez que presentamos el aviso, lo revisemos por si detectamos un error, podamos corregirlo dentro del plazo de 30 días. Ese debe ser uno de los procedimientos que debemos de adoptar. Correcto. Pregunta Paola Olvera. Buen día. Nosotros presentamos actividad vulnerable de donativos. ¿Qué nos sugiere para los donativos que no rebasan el umbral? Por ejemplo, donativos de 500 pesos, 1000 pesos y 5000 pesos mensuales. Al no ser considerados actividad vulnerable, pues estas obligaciones, las obligaciones de esta ley no le aplican. Correcto. Pregunta Carolina Rentería. ¿Dentro del límite efectivo están incluidos los impuestos? De acuerdo a lo que dice la ley, no deberían estar incluidos. De acuerdo al criterio del tribunal, sí deben estar incluidos, ¿no? Entonces, para evitar problemas, pues que la recomendación es que tu límite, incluyendo impuestos, sea el de 8,025 UMAS si es inmuebles o el de 3,210 UMAS si es cualquiera de las otras actividades. Correcto. Pregunta Miguel Medina. Las empresas que tienen REPSE ofrecen servicios médicos y rentan equipo médico, activos del hospital, deben reportar en el portal de prevención. Hay que hacer un análisis para ver si, y además del análisis, una consulta a la UIF para ver si les aplica. ¿Por qué? Porque el criterio de la UIF, bueno, el criterio que está publicado en el portal y por el que modificaron el formato es que en toda subcontratación de servicios especializados se considera que es una actividad vulnerable, ¿no? Pero después sacaron un criterio en el portal que dice que solamente cuando hay administración, pero pues aquí ya es confuso porque si hay administración, pues aunque no sea REPSE, hay actividad vulnerable, ¿no? Entonces, ahí lo recomendable es hacer una consulta a la UIF. Correcto. Pregunta Haxiri. Si le preguntas al cliente si tiene conocimiento de algún proveedor de recursos y dice que no, pero en el comprobante de pago nos damos cuenta que sí, con solicitar los documentos del tercero, ¿estamos en cumplimiento? Y bueno, ajá, no, la ley no te exige que le preguntes si hay un proveedor de recursos, ¿no? Pero lo vas a detectar cuando veas los comprobantes, ¿no? Entonces, cuando veas los comprobantes, debes tener un procedimiento para poder identificar a esa persona. O sea, no importa si te hubiera dicho que no iba a haber o que sí iba a haber un proveedor de recursos, pero si lo detectas, hay que llevar a cabo, hay que tener un procedimiento para poder identificar a ese proveedor de recursos. Correcto. Pregunta Lilia de la Rosa. Buen día. Estoy registrada en la actividad vulnerable de arrendamiento y en algún momento sí hubo rentas que rebasaban los umbrales, pero ya desde hace meses ninguna renta rebasa y tampoco se vislumbra que las haya próximamente. ¿Puedo darme de baja del portal o por solo el hecho de tener una actividad vulnerable debo de permanecer en el portal PLD? Bueno, yo entiendo entonces que mientras tuviste la actividad vulnerable, cumpliste con todas tus obligaciones, ¿verdad? Si ya dejaste de realizar la actividad vulnerable, te puedes dar de baja del portal porque solamente deben estar dados de alta quienes realizan actividades vulnerables. El arrendamiento solo es actividad vulnerable cuando la renta mensual es superior a 1,605 UMAS. Si es por debajo de ese monto, la renta mensual no es actividad vulnerable. Correcto. Pregunta Ángeles Fernández. ¿Quién califica el actuar de la UIF? El GAFI. O sea, a nivel nacional no hay alguien que califique el actuar de la UIF. La UIF es autónoma y se supone que cuando el GAFI hace sus evaluaciones, pues a quien debería evaluar es a la UIF. Eso es, pues sí, algo un poco desafortunado, ¿no? Pero así es. Correcto. Pregunta Lilia de la Rosa. En el caso de las facultades de verificación de la autoridad, ¿son 5 años calendario? O sea que si inicié una revisión en octubre de 2024, ¿solo me pueden revisar a partir de octubre del 2019?
Sí, porque los periodos aquí son mensuales, ¿no? Aquí no son como en materia fiscal ejercicios fiscales, aquí son periodos mensuales, ¿no? Entonces, es correcto. Si me empieza la revisión en octubre 2023, lo más antiguo que me pueden revisar es octubre 2019. Correcto. Pregunta un usuario desconocido. Dice, respecto de los días de la facilidad, la autoridad referente bueno, la autoridad de referencia al sexto dígito del RFC, ¿se refiere a los números o se consideran también las primeras letras como el dígito? A los números, porque de hecho sí es una duda frecuente, ¿eh? Pero dígito se refiere solo a números, no a letras, ¿no? Entonces serían los números el sexto número. Perfecto. Pregunta Abigail Contreras, ¿el expediente que contempla la UIF es todos los documentos por aviso? A ver, ¿cómo? Otra vez el expediente que revisa ¿cómo? Sí, dice, el expediente que contempla la UIF son son documentos por aviso. Cuando tú tienes un cliente, debes integrar un expediente único de identificación de ese cliente. Y en ese expediente único vas a incorporar toda la información, toda la documentación de identificación del cliente y toda la documentación soporte de todas las operaciones que realice ese cliente, ¿no? Si tú con un cliente tienes varias operaciones, pues necesitas tener un expediente, no varios expedientes, ¿no? Con uno solo y ahí incorporas toda la información y toda la documentación de todas las operaciones que realice ese cliente. Correcto. Pregunta Héctor, licenciado. En el caso de visita, no está el representante legal? ¿Dejan citatorio? No, si llega la visita y no está el representante legal ni el encargado de cumplimiento, la visita, y así lo dice la ley, la visita va a iniciar y se va a entender con quien esté en el domicilio. Ese es pues otra deficiencia que tienen los sujetos obligados por el desconocimiento del procedimiento de una visita, ¿no? O sea, no sabemos que cuando llega una visita se va a llevar a cabo con quien esté en el domicilio y se les hace muy fácil que si llega la visita y pues no hay alguien que lo pueda atender, o sea, el encargado de cumplimiento o el dueño, el representante legal, pues se les hace muy fácil decir, pues diles que no tienes la documentación. Y como la autoridad dice, pues no te preocupes, te voy a dar 5 días, no es que te den 5 días, la ley señala que después de la visita vas a tener 5 días. Sí, pero esto, o sea, estrictamente debe ser siempre y cuando en la visita aportaste información, aportaste documentación, la autoridad te hace observaciones durante la visita y al terminar la visita tienes 5 días para hacer aclaraciones sobre lo que ocurrió en la visita, pero no para entregar lo que te requirieron en la visita, ¿no? Entonces, pero bueno, sí no hay citatorio, va a iniciar y se va a entender con quien esté en el domicilio. Correcto. Pregunta Pedro Sánchez, ¿cómo podríamos disminuir el riesgo de multa en caso de no haber enviado un aviso en tiempo? Generalmente enviamos cerca de 40 a 50 operaciones por mes. Cuando se va a hacer una regularización, hay que hacer un análisis, un estudio y hay que hacer la regularización de forma planeada y organizada y con un objetivo, ¿no? Entonces ese pues ya sería un caso que podríamos ver directamente porque pues, todas van a ser distintas, ¿no? Lo importante es regularizarse, pero regularizarse bien, ¿no? Correcto. Pregunta Alejandro López, una duda. Si me di de alta en el año 2022 e inicié operaciones en el año 2016, capturé todos los avisos desde el inicio, pensando en voz alta, la autoridad si al día de hoy me hiciera una visita de inspección, ¿me multaría únicamente los avisos fuera de los últimos 5 años o desde el 2016? Bueno, la autoridad va a pretender multarte desde el 2016. ¿Por qué? Porque los avisos se presentaron en el 2022, ¿no? Que está dentro de los 5 años que puede revisar. Entonces la autoridad pues va a revisar esos avisos y pues va a intentar multarte por esos avisos, ¿no? Pero por eso la visita se debe atender con asesoría adecuada, ¿no? Con asesoría de profesionales en la materia para evitar que la autoridad cometa esos abusos. Si una persona atiende la visita con sus propios medios y pensando que pues la autoridad va a actuar de buena fe, está equivocada, ¿no? La autoridad va a multar y va a multar lo más que pueda. Entonces,
cuando hay una visita se debe tener la asesoría, el acompañamiento de profesionales en la materia para, entre otras cosas, lograr que no se cometan estos abusos. No, si me vas a sancionar, sancióname lo de los últimos 5 años, no operaciones de periodos anteriores a los últimos 5 años, aunque haya presentado el aviso en 2022, por ejemplo. Correcto. Pregunta Estefanía, si el cliente se queda solo en umbral de identificación, ¿igualmente debe entregar la información del dueño beneficiario? Sí, esa obligación del dueño beneficiario se debe cumplir cuando se realiza una actividad vulnerable, aunque no llegue al monto del aviso. Si supera el umbral de identificación, ya se tiene esa obligación. Ok, pregunta Ángel Paul. Bueno, son dos preguntas en una. ¿Cómo puedo comprobar la actividad económica cuando se trata de un extranjero? ¿Con qué documento puedo basarme? Bueno, si es residente en México, puede tener inscripción en el RFC. La cuestión aquí es que puede ser sin obligaciones. Pues tendría que haber algún documento de su país en donde se pueda conocer cuál es su actividad u ocupación. Correcto. Y la segunda es, ¿el cheque de caja se debe considerar efectivo? No, no, sería un instrumento distinto el cheque de caja. Correcto. Pregunta Josué Hernández. En el caso de transmisión de bienes, ¿se debe presentar avisos con operaciones hasta que se concluya la venta? Sí, hasta que se liquida totalmente el inmueble. Perfecto. Y por último, pregunta Arturo Romero. ¿El encargado de cumplimiento tiene que estar en un poder especial de la empresa o solo con la existencia del puesto o departamento? Sí, no necesita tener ningún poder con la existencia del puesto del departamento y que lo designen en el portal de prevención de lavado de dinero y que acepte la designación en el portal de prevención de lavado de dinero. Correcto, licenciado. Pues son todas las preguntas que nos llevan por el chat. Me imagino que ya no hay más dudas. Creo que fue muy claro el tema que vimos el día de hoy, licenciado. Entonces, pues nada más agradecerles a los clientes que se conectaron, pues, nuevamente por su tiempo. Nada más comentarles, vamos a hacer un último del año para que estén al pendiente de la invitación. Y pues nuevamente agradecerle al licenciado Alejandro Ponce, pues nuevamente su gran colaboración nuevamente con nosotros. Eh, Vamos a mostrar nuestros datos de contacto por si el licenciado, por ustedes tienen alguna duda o preguntas adicionales que pudiéramos apoyarles, tanto el licenciado Alejandro Ponce y nosotros Prevenet. Aquí dejamos nuestros datos de contacto. De la izquierda de su pantalla están los datos del licenciado Alejandro Ponce para cualquier duda adicional o alguna asesoría específica se puedan comunicar con él. Y lado derecho tenemos los de Prevenet. Si requieren, como les comentaba hace un momento, alguna presentación de nuestro servicio, alguna actividad o lo que necesiten de nuestro sistema, con mucho gusto escríbanos al correo electrónico y con mucho gusto vamos a tomar esas llamadas para darles seguimiento oportuno. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente su participación. Nuevamente, el licenciado Alejandro Ponce, le agradezco el tiempo que nos apoyó en este webinar, como siempre. Y pues que tengan buen día todos y estamos seguros que el siguiente webinar va a ser igual de interesante que este que acabamos de ver. Gracias, Juan Carlos, y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Gracias, que tengan buen día todos. Hasta luego.